Este audiolibro transformará la forma en que ves el mundo. Hoy os traemos tus zonas mágicas. En el inicio de todo camino de transformación hay una sensación. No es un pensamiento definido ni una meta clara, sino algo más sutil. Una intuición, un susurro interno que nos dice que hay más de lo que estamos viendo, viviendo o creyendo. Esa voz tenue es la que nos empuja a buscar, a explorar, a cuestionar. Y es precisamente desde ese espacio interior, donde lo racional se disuelve y lo espiritual comienza a latir, que tus zonas mágicas cobra sentido. Este libro no es un tratado místico ni una promesa de milagros instantáneos. Es una invitación, una puerta entreabierta hacia una comprensión más profunda de quiénes somos y de las capacidades que dormitan en nosotros, esperando ser activadas. Aquí, el autor nos propone una perspectiva audaz. Dentro de cada ser humano hay una dimensión mágica, poderosa y creativa, que trasciende los límites del cuerpo y de la mente lógica. Una zona sagrada desde donde los milagros, entendidos como cambios de percepción, liberaciones emocionales, manifestaciones inesperadas, pueden volverse parte de nuestra vida cotidiana. Durante generaciones, se nos ha enseñado a vivir centrados en el mundo visible, en lo tangible, en lo que puede medirse o explicarse. Pero la vida, como bien intuyen quienes se sienten atraídos por este tipo de lecturas, no se reduce a lo que los ojos ven o las manos tocan. Existen fuerzas silenciosas que operan desde dentro. Pensamientos, creencias, intuiciones, anhelos. Y es ahí, en ese mundo invisible pero profundamente real, donde comienzan a gestarse las verdaderas transformaciones. El propósito de este recorrido no es ofrecer respuestas cerradas, sino encender fuegos internos. Porque en el instante en que se abre el corazón a la posibilidad de que somos más que materia, empieza una revolución interior. Una revolución que no necesita ruido ni violencia, sin atención, silencio y disposición. Comenzamos a entender que somos co-creadores de nuestra realidad y que el espíritu, esa energía que nos habita y conecta con todo, es la fuente de una sabiduría superior. Desde esta introducción, se comienza a tejer una nueva manera de estar en el mundo. Ya no como víctimas de lo externo, ni como esclavos del pasado o del miedo, sino como seres en evolución, capaces de canalizar una energía que sana, inspira y transforma. Este primer paso es, simplemente, abrirse a la idea de que existe una dimensión mágica en nosotros. Una zona sagrada que no se accede con fórmulas, sino con presencia. Así empieza el viaje. No con grandes certezas, sino con una disposición honesta a explorar lo que hay más allá del ruido cotidiano. Una suave rendición frente al misterio de la vida. Y, al hacerlo, se pone en marcha una cadena de descubrimientos que cambiarán para siempre la forma en que nos entendemos, nos relacionamos y habitamos el mundo. Ahora, con esta semilla plantada en el alma, el viaje puede comenzar. A medida que comenzamos a caminar por este sendero de transformación, pronto nos encontramos con un compañero silencioso pero dominante. El ego. Esa estructura invisible que hemos ido construyendo a lo largo de los años, basada en etiquetas, juicios, miedos y expectativas. El ego es la parte de nosotros que insiste en que somos únicamente lo que poseemos, lo que otros opinan, lo que logramos o fracasamos. Vive apegado al control, al reconocimiento, a la ilusión de separación. Pero para poder acceder a nuestras zonas mágicas, es necesario empezar a soltar su dominio. El ego no es nuestro enemigo, pero tampoco es nuestro guía. Su función ha sido mantenernos seguros dentro de los márgenes de lo conocido, protegernos del dolor, mantenernos integrados en la estructura social. Sin embargo, cuando se convierte en el único narrador de nuestra vida, limita profundamente lo que somos capaces de experimentar. Porque el ego ve el mundo como un lugar de carencia, de lucha, de competencia. Y desde esa visión, es imposible acceder a los milagros. En esta etapa del camino, comenzamos a percibir que existe otra voz en nosotros. Una que no necesita tener razón, ni ganar, ni defenderse.
Una voz serena, intuitiva, a veces susurrante, que nos conecta con algo mayor. Esa voz es la de nuestro espíritu, que no busca imponerse sino guiarnos con suavidad hacia una vida más plena y significativa. Abandonar el gobierno del ego no es algo que ocurra de un día para otro. Es un proceso sutil, una práctica constante. Requiere observar nuestros pensamientos, nuestras reacciones, nuestras creencias automáticas. Requiere valentía para decir: esto que siempre creí que era yo, quizá no lo es. Y es allí donde empieza la magia. Cuando nos damos cuenta de que no somos nuestras posesiones, ni nuestras heridas, ni siquiera nuestras ideas sobre quiénes somos, se abre una puerta interior hacia lo ilimitado. Lo mágico comienza a revelarse cuando nos desapegamos de la necesidad de controlarlo todo. Cuando aceptamos que no tenemos todas las respuestas, pero que existe una inteligencia mayor operando a través de nosotros. En esa entrega aparece una nueva forma de vivir. Más ligera, más conectada, más real. Porque al dejar de identificarnos con el ego, comenzamos a experimentar nuestra verdadera esencia. Esa presencia expansiva, libre de juicios, profundamente sabia. Esta transición del ego al espíritu no implica dejar de actuar en el mundo, sino hacerlo desde un lugar más alineado. Se trata de movernos en la vida con propósito, pero sin apego, con intención, pero sin rigidez. Empezamos a vivir desde la confianza, no desde la ansiedad. Desde la inspiración, no desde la obligación. Y algo hermoso ocurre entonces. Lo que antes parecía esfuerzo se convierte en fluidez. Las decisiones se vuelven más claras. Las relaciones más auténticas. La creatividad se despierta. Todo cobra un nuevo sentido. Porque estamos operando desde una frecuencia más elevada, donde la magia no es algo externo que buscamos, sino una cualidad interna que empezamos a emanar. En este punto, la vida deja de ser una carrera y se vuelve un viaje. No hay metas que alcanzar, sino verdades que recordar. Y cada paso que damos hacia nuestra esencia es también un paso hacia una vida más plena, más amorosa, más milagrosa. Así, comenzamos a comprender que la verdadera transformación no se trata de cambiar lo que somos, sino de recordar lo que siempre hemos sido. A medida que nos alejamos del dominio del ego y nos acercamos a nuestra esencia más profunda, descubrimos un elemento fundamental en la creación de nuestra realidad. El pensamiento. Invisible, intangible, pero absolutamente poderoso, el pensamiento actúa como la semilla de todo lo que manifestamos en nuestra vida. Nada ocurre sin que antes haya existido, aunque sea fugazmente, en la mente. Vivimos muchas veces sin ser conscientes de que nuestros pensamientos no son meros acompañantes, sino generadores. Cada idea que sostenemos, cada creencia que abrazamos, cada diálogo interno que repetimos, moldean no solo cómo percibimos el mundo, sino también cómo actuamos en él. Lo mágico comienza aquí. En la posibilidad de asumir la total responsabilidad sobre lo que pensamos y, por lo tanto, sobre lo que creamos. Wayne Dyer nos lleva a comprender que todo pensamiento es energía. Y como toda energía, tiene una vibración, una dirección, una consecuencia. Pensar con miedo, con escasez o con culpa nos ancla en una realidad donde esos mismos sentimientos tienden a replicarse. Pensar con gratitud, con fe, con propósito, nos conecta con una frecuencia distinta, donde los eventos, personas y circunstancias empiezan a reflejar ese mismo estado vibracional. Pero esto no es un ejercicio de pensamiento positivo superficial. No se trata de ignorar lo que duele o fingir felicidad. Es un trabajo profundo de observación interior. Es mirar hacia adentro y reconocer qué tipo de pensamientos estamos cultivando día a día. ¿Son pensamientos que nos expanden o nos contraen? ¿Nos acercan a lo que deseamos o refuerzan lo que tememos? En este camino, aprendemos que podemos elegir nuestros pensamientos. Podemos cuestionar creencias antiguas que ya no nos sirven, podemos reemplazar patrones mentales limitantes por otros más elevados. Esto no se logra con esfuerzo forzado, sino con conciencia.
con atención, con amor hacia nosotros mismos. Porque muchas veces nos sorprenderá descubrir que nuestros pensamientos más constantes no provienen de nuestro presente, sino de heridas antiguas, de voces heredadas, de experiencias pasadas que aún no hemos sanado. Y aquí entra otra dimensión de lo mágico. El pensamiento no es solo una herramienta para crear, sino también para transformar. A través de la mente podemos iniciar procesos de sanación emocional, cambiar nuestra relación con el tiempo, reimaginar nuestra identidad. Cuando empezamos a pensar desde el espíritu, desde esa parte elevada en nosotros, los pensamientos ya no son solo reacciones al mundo externo, sino expresiones de un mundo interno que comienza a florecer. Pensar, entonces, se convierte en un acto sagrado. Elegir un pensamiento de compasión cuando podríamos reaccionar con rabia. Escoger un pensamiento de abundancia cuando nos asusta la carencia. Sostener un pensamiento de paz en medio del caos. Cada vez que hacemos esto, estamos tocando nuestras zonas mágicas. No porque estemos cambiando el mundo de fuera, sino porque estamos cambiando la manera en que lo habitamos. Y al hacerlo, el mundo también cambia. Lo que parecía rígido se vuelve flexible. Lo que era oscuro se aclara. Las posibilidades, antes invisibles, se revelan. Todo comienza en la mente. Todo empieza con un pensamiento. Uno solo basta para encender la chispa de la transformación. Esa es la magia más verdadera. La que nace dentro y se proyecta hacia todo lo que somos y todo lo que vivimos. Al descubrir el impacto real de nuestros pensamientos, naturalmente surge una pregunta más profunda. ¿De dónde proviene esa capacidad creativa que tenemos dentro? ¿Cuál es la fuente de esa energía que nos permite transformar una emoción, reescribir una creencia, reimaginar una vida? La respuesta no está en algo que se pueda medir, sino en algo que se puede sentir. Una fuerza invisible, expansiva, amorosa, a la que muchos llaman Dios, otros universo, espíritu, energía, fuente. Wayne Dyer nos invita a dejar de ver esta fuerza como algo externo y distante y a comenzar a experimentarla como algo íntimo, constante, inmanente. No está afuera, está en todo, incluyendo dentro de nosotros. Esta comprensión cambia radicalmente nuestra manera de relacionarnos con la vida. Ya no somos seres fragmentados en busca de una divinidad lejana, sino extensiones de esa divinidad, manifestaciones conscientes de una inteligencia superior. Conectarse con esta fuente no requiere rituales complicados ni pertenecer a una doctrina específica. Lo que se necesita es intención y presencia. Es suficiente con detenerse un momento, cerrar los ojos, respirar y reconocer. Hay algo más grande que yo, pero no separado de mí. Este simple acto interior es un puente hacia lo mágico. Desde allí, comenzamos a vivir con la certeza de que estamos guiados, sostenidos y acompañados por algo que nos supera y, al mismo tiempo, nos incluye. Esa conexión abre un canal de intuición. Ya no necesitamos analizarlo todo desde la mente racional. Comenzamos a sentir las respuestas, a recibir señales, a tomar decisiones que parecen surgir de una sabiduría más profunda. Las coincidencias se vuelven sincronicidades. Las casualidades se transforman en guiños del universo. La vida ya no es una secuencia de eventos aleatorios, sino una danza entre lo que somos y lo que esa fuerza nos susurra si aprendemos a escuchar. Esta relación con lo superior también nos transforma emocionalmente. Cuando entendemos que no estamos solos, que formamos parte de una totalidad coherente, la ansiedad se reduce. El miedo pierde fuerza. La culpa se disuelve. Podemos soltar el control porque confiamos. Podemos sentirnos sin rendirnos porque no es pasividad lo que sentimos, sino alineación. Y es que vivir desde la conexión con lo sagrado no nos aleja de lo cotidiano. Todo lo contrario. Nos devuelve el mundo con más claridad, más presencia, más amor. Porque empezamos a ver a los demás como extensiones de esa misma fuerza. La compasión brota con naturalidad. La paciencia se convierte en práctica.
Las relaciones se vuelven espacios de crecimiento espiritual. Cuando vivimos desde esa conexión, la vida toma un tono distinto. Ya no todo depende de nuestro esfuerzo individual. Sabemos que hay una inteligencia amorosa que está participando con nosotros, que responde cuando pedimos con sinceridad, que actúa a través de nosotros cuando nos abrimos. Los obstáculos ya no se ven como castigos, sino como oportunidades para recordar quiénes somos en esencia. Cada experiencia, buena o dolorosa, se convierte en una ocasión para profundizar esa unión con lo divino. Y así, las zonas mágicas comienzan a expandirse en todas las direcciones. Porque una vez que sentimos en lo profundo del ser que somos parte de algo mucho más grande, cada paso que damos se vuelve sagrado. Cada gesto, una expresión del espíritu. Cada día, una posibilidad de crear desde la luz. No porque huyamos el mundo, sino porque aprendemos a habitarlo desde su dimensión más alta, la del alma consciente. A medida que avanzamos con más confianza por este camino interior, una nueva claridad comienza a instalarse en nosotros. Gran parte de los límites que hemos experimentado en nuestra vida no han sido impuestos desde fuera, sino que han sido construidos, sostenidos y reforzados desde dentro. No por mala intención, sino por costumbre, por imitación, por desconocimiento. Son estas creencias las que han moldeado la forma en que percibimos lo que es posible o imposible, lo que merecemos o no, lo que somos capaces de lograr o de evitar. Y muchas de esas creencias, aunque parezcan lógicas, están profundamente desconectadas de nuestra verdad esencial. Este es uno de los momentos más reveladores y también más delicados del viaje hacia nuestras zonas mágicas. Porque cuestionar nuestras creencias es como revisar los cimientos de una casa donde hemos vivido toda la vida. Puede dar vértigo, puede generar resistencia, pero también puede ser profundamente liberador. Cuando tomamos conciencia de que muchas de nuestras certezas no son más que interpretaciones aprendidas, a menudo heredadas de nuestros padres, maestros, entorno cultural o religioso, nos damos cuenta de que podemos elegir otras, más ligeras, más expansivas, más alineadas con la energía de lo que queremos vivir. Wayne Dyer nos recuerda que la mente humana, aunque poderosa, es moldeable. No es un recipiente cerrado, sino un campo fértil. Y lo que sembramos en ella, crece. Si constantemente pensamos no soy suficiente, esto no es para mí, la vida es dura, o los sueños son solo para algunos, estamos cultivando un jardín donde florecen la duda, la autolimitación y la resignación. Pero si empezamos a sembrar nuevas semillas, pensamientos como todo es posible, merezco lo mejor, puedo crear una vida plena, poco a poco el paisaje mental comienza a transformarse. Este proceso no es mágico en el sentido de ser inmediato o sin esfuerzo, pero es profundamente mágico en su impacto. Implica observar nuestras creencias con curiosidad, sin juicio, como si estuviéramos descubriendo las raíces invisibles de lo que vivimos cada día. ¿Qué creencia hay detrás de mis miedos más frecuentes? ¿Qué ideas repito internamente cuando algo no sale como esperaba? ¿Qué historias me cuento sobre el amor, el dinero, la salud, la espiritualidad? Cada una de estas preguntas es una llave, una herramienta para explorar las profundidades de nuestra mente y comenzar a reescribir su contenido. Y no se trata solo de repetir afirmaciones, sino de comprender desde dónde pensamos. Cuando sentimos que una nueva creencia no es solo un pensamiento bonito, sino una verdad que resuena con nuestro ser, empieza a manifestarse con naturalidad. Ya no tenemos que esforzarnos por creer, porque hemos soltado la vieja programación y estamos operando desde una nueva frecuencia interior. Uno de los grandes obstáculos que aparecen aquí es el miedo. Miedo a cambiar, miedo a perder referencias conocidas, miedo a no saber quiénes somos si dejamos de ser quienes siempre creímos que éramos. Pero ese miedo no es una señal de que debamos detenernos, es un síntoma de que estamos avanzando hacia territorios nuevos. Y en esos territorios, la vida nos sorprende. Comienzan a llegar ideas, personas, oportunidades que antes parecían inalcanzables.
no porque el mundo haya cambiado, sino porque cambiamos la manera en que lo midamos y lo recibimos. Las zonas mágicas se activan cuando dejamos de aceptar como verdades inmutables aquellas creencias que nos encierran. Cuando elegimos pensar con libertad, sin culpa, sin necesidad de aprobación. Cuando nos damos permiso de imaginar una vida distinta, más coherente con nuestros deseos más profundos. Porque cada nueva creencia es como una semilla de posibilidad. Y si la regamos con fe, con práctica, con apertura, termina convirtiéndose en realidad. Este capítulo es, quizás, uno de los más desafiantes, pero también uno de los más luminosos. Porque nos recuerda que el poder de cambiar nuestra vida no está en manos de otros, ni en el azar, ni siquiera en las circunstancias. Está en nosotros, en lo que elegimos creer. Y al hacerlo con conciencia, comenzamos a recuperar nuestro poder creador. Uno silencioso, pero imparable. Uno invisible, pero profundamente real. Uno que nace dentro y transforma todo lo que tocamos fuera. Esa es la auténtica magia. Y está a nuestro alcance. Cuando las creencias limitantes comienzan a disolverse y el diálogo interno se vuelve más amoroso, surge un nuevo canal de comunicación dentro de nosotros. La intuición. Esa voz interior que no grita, pero que guía. Esa sensación certera que, sin necesitar explicaciones, nos dice con suavidad por dónde ir, qué evitar, cuándo avanzar, cuándo esperar. Y sin embargo, hemos sido educados para ignorarla. En un mundo que exalta la lógica y desconfía de lo invisible, confiar en la intuición puede parecer un acto de rebeldía o de fe. Pero en realidad, es un acto de reconocimiento. De que en nuestro interior existe una inteligencia profunda, sabia, conectada con algo más grande que nosotros. La intuición no es un lujo de unos pocos iluminados. Es un recurso natural, inherente a todos los seres humanos. Es la expresión silenciosa del alma que conoce caminos antes de que la mente los entienda. La sentimos como un presentimiento, una certeza sin pruebas, una calma extraña en medio de una decisión difícil. Es un lenguaje sutil, más parecido a la música que al razonamiento. Y cuanto más aprendemos a escucharla, más clara se vuelve. Wayne Dyer nos invita a reconectarnos con esta brújula interior. No como una herramienta mágica que lo resuelve todo, sino como una forma más elevada de percibir. Porque cuando vivimos únicamente desde la lógica, nos limitamos a lo que ya conocemos. Pero cuando vivimos también desde la intuición, nos abrimos a lo desconocido, a lo inesperado, a lo extraordinario. Y es ahí donde comienza a despegarse lo mágico. Confiar en la intuición requiere silencio. No necesariamente el silencio externo, sino el silencio interior que surge cuando detenemos el flujo incesante del pensamiento mecánico y comenzamos a habitar el presente. Es en esos espacios donde la intuición se manifiesta con más fuerza. A veces en una sensación física, un no sé por qué, pero esto no me convence, otras veces como un impulso repentino, sé que debo llamar a esta persona ahora. Y cuando la seguimos, rara vez nos equivocamos. Puede que el resultado no sea el que esperábamos, pero siempre resulta ser el que necesitábamos. Parte de activar esta intuición implica también deshacernos del miedo al juicio externo. Porque muchas veces, la voz interna nos lleva por caminos que no encajan en las expectativas de los demás. Pero si queremos vivir desde nuestras zonas mágicas, debemos aprender a elegir la fidelidad a nuestra voz interior por encima de la necesidad de aprobación. Y no por arrogancia, sino por integridad. Porque solo desde esa coherencia surge la verdadera paz. Lo interesante es que cuanto más confiamos en la intuición, más se fortalece. Como un músculo que se entrena. Empezamos a notar patrones, a descubrir señales, a recibir respuestas incluso antes de formular las preguntas. Nos volvemos más sensibles, más perceptivos, más conscientes. Ya no estamos tan enfocados en encontrar respuestas externas porque sentimos que la guía ya está presente y que lo único que debemos hacer es aquietarnos lo suficiente para escucharla.
Y es que, en verdad, la intuición no viene de fuera. Surge del vínculo con nuestra esencia, esa parte nuestra que ya está alineada con la totalidad. Por eso, cuando seguimos su guía, las decisiones se vuelven más naturales, las acciones más fluidas, los errores más comprensibles. Ya no nos paraliza el miedo a equivocarnos, porque confiamos en que cada paso nos lleva, de alguna manera, a donde necesitamos estar. La vida guiada por la intuición no es caótica ni irracional. Es una vida donde la razón se complementa con el corazón, donde la lógica cede espacio al misterio, donde el control se transforma en colaboración con lo invisible. No se trata de dejar todo en manos del universo, sino de caminar con los ojos del alma bien abiertos, atentos a esa sabiduría interna que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. Al vivir así, empezamos a comprender que lo mágico no siempre se presenta como un gran evento espectacular. A menudo, lo mágico se manifiesta en una certeza tranquila, en un sí que sentimos sin dudar, en un no que respetamos aunque no sepamos por qué. Es esa forma de estar en la vida que combina profundidad, confianza y apertura. Y cuando nos dejamos guiar por ella, la vida entera se transforma en un diálogo sagrado entre nosotros y la energía que nos creó. Un diálogo silencioso, sí, pero lleno de significado. Un diálogo que nos acuerda, una y otra vez, que nunca hemos estado solos. A medida que la intuición se convierte en una compañera constante, empezamos a mirar la vida con nuevos ojos. Lo que antes parecía una serie de circunstancias desconectadas comienza a adquirir un hilo conductor, una dirección profunda que trasciende las metas superficiales. Surge una necesidad interna, casi inevitable, la de vivir con propósito. No con un propósito impuesto por la sociedad o la familia, sino con ese propósito silencioso que habita en lo más íntimo de nuestro ser. El propósito del alma. El propósito del alma no es un rol, un título ni una ocupación específica. Es una frecuencia, una manera de estar en el mundo, una intención que atraviesa todo lo que hacemos. Puede manifestarse en cualquier profesión, en cualquier espacio de vida. En una conversación significativa, en un acto de cuidado, en una obra creativa, en una decisión difícil tomada desde el amor. Es el deseo natural de servir a algo más grande que uno mismo, desde la autenticidad y no desde el sacrificio. Wayne Dyer señala que cada ser humano ha venido a este mundo con una misión interna, aunque muchas veces lo olvidemos. No es una misión que deba descubrirse afuera, sino una que se recuerda en el silencio, en la conexión, en los momentos en los que nos sentimos profundamente vivos. Para algunos, se presenta como una pasión que los guía desde pequeños. Para otros, como una inquietud que surge tras una crisis, una pérdida o un llamado inexplicable. Pero siempre está ahí, esperando ser escuchado. Vivir desde el propósito del alma no significa que la vida se vuelva perfecta o libre de obstáculos. Significa, más bien, que cada experiencia comienza a tener un sentido. Incluso el dolor, incluso el fracaso. Todo se convierte en parte del aprendizaje, en parte del camino. El propósito nos da dirección, pero también profundidad. Nos recuerda que no hemos venido simplemente a sobrevivir o a cumplir con expectativas externas, sino a expresar lo que somos en esencia. Uno de los grandes desafíos de esta etapa es aprender a soltar la comparación. En una sociedad que valora la productividad, la apariencia y el éxito medida en cifras, puede resultar difícil honrar un propósito interno que no siempre se alinea con los modelos convencionales. Pero ese es precisamente el acto de coraje que abre la puerta a lo mágico. Decir sí a lo que sentimos verdadero, aunque no sea lo más aplaudido o lo más lógico. Cuando actuamos desde nuestro propósito, algo se reordena. Las decisiones se simplifican. Ya no elegimos por miedo o por obligación, sino por coherencia con lo que sentimos que vinimos a dar. A menudo, este tipo de vida trae consigo una sensación de plenitud que no depende de resultados externos. No necesitamos que todo salga bien para sentir que estamos en el camino correcto.
La paz nace de saber que estamos alineados con nuestra verdad. Además, vivir con propósito genera un tipo de energía especial. Es una vibración que atrae, que inspira, que abre puertas inesperadas. No porque estemos forzando nada, sino porque estamos en sincronía con la vida. Las personas que viven desde su propósito irradian algo difícil de definir, pero fácil de sentir. Es autenticidad, es presencia, es amor en movimiento. Y esa energía transforma no solo su vida, sino la de quienes los rodean. No se trata de buscar el propósito perfecto, como si fuera una tarea o una profesión definitiva. Se trata de permitirnos descubrir que nos enciende el alma, que nos hace sentir útiles, conectados, en paz. A veces, eso se manifiesta en pequeños gestos. Escuchar con atención, ayudar sin esperar nada, crear algo desde el corazón. Otras veces, se convierte en una obra de vida. Lo importante no es la forma, sino la intención. El propósito del alma es lo que da sentido a todo lo demás. Es el fuego sagrado que nos impulsa cuando todo parece oscuro, la brújula que nos orienta cuando dudamos, el ancla que nos sostiene cuando la vida nos sacude. No es algo que se impone, es algo que se recuerda. Y cuando lo hacemos, el mundo entero cambia de color. Porque vivir desde el alma es vivir desde lo eterno, desde lo verdadero, desde lo mágico. Y eso, más que una meta, es una forma de ser. Una forma de amar. Una forma de estar vivos. Tras haber encontrado la conexión con nuestra intuición y el propósito que anima a nuestra alma, surge uno de los desafíos más grandes y, al mismo tiempo, uno de los actos más transformadores del viaje interior. La rendición, no entendida como derrota o resignación, sino como una entrega consciente y poderosa a la inteligencia superior que guía el universo y nuestra propia existencia. Rendirse, en este contexto, es confiar de manera activa. Es decir, acepto no saberlo todo, acepto que hay una sabiduría más grande que opera a través de mí y me dejo guiar por ella. Durante buena parte de nuestra vida, se nos enseña a controlar. Desde pequeños aprendemos que tener todo bajo vigilancia es sinónimo de seguridad. Nos aferramos a planes, a expectativas, a metas fijas. Vivimos con la ilusión de que podemos prever cada movimiento, cada resultado. Sin embargo, cuando el alma despierta y se reconoce como parte de algo más grande, entendemos que ese control es una carga innecesaria. La verdadera seguridad no viene de tenerlo todo resuelto, sino de confiar en que, incluso en la incertidumbre, estamos siendo guiados. Wayne Dyer nos recuerda que rendirse no es renunciar a los sueños, sino dejar de forzarlos. Es pasar de la rigidez a la fluidez. Es decirle sí a la vida tal como es, sin dejar de moverse hacia lo que anhelamos. Porque hay una gran diferencia entre actuar desde el control y actuar desde la inspiración. El primero agota, el segundo renueva. Cuando aprendemos a soltar el apego al resultado, dejamos espacio para que ocurra lo inesperado. Y lo mágico, por definición, siempre habita en lo inesperado. La rendición consciente también implica aceptar las emociones que surgen en el camino. No luchamos contra el miedo, la tristeza o la duda. Las acogemos. Las miramos sin juicio. Comprendemos que forman parte del proceso, que son señales del alma en movimiento. Al rendirnos a lo que sentimos, sin negarlo, sin disfrazarlo, nos volvemos más humanos, más reales, más libres. Una de las formas más puras de rendición es aprender a decir: confío en que todo está ocurriendo para mi mayor bien, aunque ahora no lo comprenda. Esta afirmación no elimina el dolor, pero lo ilumina. No disuelve las dificultades, pero nos da una nueva forma de habitarlas. Vivir desde la rendición es vivir con el corazón abierto, sin endurecerse ante lo desconocido. Es dejar que la vida fluya a través de nosotros, sin resistencias. Y en ese fluir, empiezan a suceder cosas que antes parecían imposibles. Las soluciones aparecen con naturalidad. Las oportunidades llegan sin esfuerzo.
Las relaciones se armonizan, no porque hayamos manipulado la realidad, sino porque hemos armonizado nuestra energía con la del universo. Esa es la esencia de lo mágico. Dejar de empujar y empezar a permitir. Este tipo de entrega no es pasiva, sino profundamente activa. Implica elegir el amor en lugar del miedo una y otra vez. Implica actuar con intención, pero sin obsesión. Implica estar presentes, sin intentar controlar cada aspecto del camino. Al rendirnos, nos abrimos al misterio. Y el misterio, lejos de ser algo que debamos temer, se convierte en el escenario donde lo milagroso se manifiesta. A veces, esta rendición se da tras un momento de crisis. Otras veces, nace del agotamiento de luchar contra la corriente. Pero también puede surgir como un acto consciente, una decisión interna que marca un antes y un después. Desde ese momento, la vida ya no se siente como una batalla, sino como una danza. Ya no se trata de forzar la dirección, sino de escuchar la música interior y moverse con ella. Cuando vivimos desde esta rendición, nos convertimos en canales. La inspiración fluye. Las acciones surgen desde un lugar de paz. Las palabras nacen con verdad. Somos guiados, sostenidos, acompañados. Y aunque el mundo exterior siga cambiando, algo en nosotros permanece inquebrantable. Ese algo es la presencia del Espíritu operando a través de nuestra entrega. Rendirse, entonces, es un acto de amor. Hacia la vida, hacia nosotros mismos, hacia esa fuente invisible que nos aspira y nos guía. Y en ese acto, descubrimos que soltar no es perder, sino ganar espacio para que entre lo nuevo. Ganar ligereza. Ganar libertad. Y lo más importante, recordar que no necesitamos tener el control para estar en paz. Solo necesitamos confiar en que, paso a paso, todo se acomoda. Y cuando lo hacemos, el alma descansa y la magia comienza a obrar sin obstáculos. A estas alturas del camino, ya no podemos negar la transformación que se está gestando dentro de nosotros. Algo ha comenzado a liberarse, a reordenarse, a fluir. Y en medio de esa transformación surge una necesidad profunda, inevitable y luminosa. La necesidad de sanar. Pero no sanar como quien repara algo roto desde afuera, sino sanar desde dentro, desde la raíz emocional y espiritual de nuestro ser. Porque hemos comprendido que gran parte del dolor que cargamos no proviene de lo que vivimos, sino de cómo lo hemos interpretado, almacenado y perpetuado dentro de nosotros. Wayne Dyer nos guía con suavidad a este espacio de sanación interior, recordándonos que el poder curativo no se encuentra en los demás, ni en las circunstancias, ni siquiera en el tiempo, sino en nuestra disposición a mirar de frente a aquello que nos duele y, en lugar de esconderlo, abrazarlo. Sanar no es negar la herida, es entrar en ella con conciencia y amor. Es dejar de identificarnos con el rol de víctima y asumir la responsabilidad de nuestra experiencia emocional. Muchas veces cargamos dolores antiguos como si aún fueran parte de nuestro presente. Rencores que se han transformado en tensiones físicas, culpas que se han vuelto enfermedades emocionales, miedos que nos impiden abrirnos al amor. La sanación comienza cuando decidimos que ya no queremos seguir arrastrando ese peso. No porque olvidemos lo vivido, sino porque elegimos perdonar. Y perdonar, en este contexto, no es justificar lo que ocurrió. Es liberarnos del veneno emocional que nos ha mantenido atados a ese pasado. El perdón, cuando es auténtico, no requiere explicaciones. No necesita del otro. Es un acto íntimo de liberación, un acto de amor hacia uno mismo. Porque al perdonar soltamos el resentimiento y al soltarlo, permitimos que la energía vital vuelva a fluir en nosotros. Y cuando esa energía vuelve a circular sin obstáculos, la sanación ocurre. No siempre de manera visible, no siempre de forma inmediata, pero sí de modo real y profundo. Además del perdón, sanar también implica reconciliarnos con nuestra sombra. Es decir, con esas partes de nosotros que hemos rechazado, escondido o reprimido.
nuestra tristeza, nuestra rabia, nuestros miedos, incluso nuestra vulnerabilidad. El ego nos enseñó a mostrarnos fuertes, correctos, aceptables. Pero el alma sabe que solo podemos vivir plenamente cuando somos completos. Y eso incluye nuestras partes no resueltas, nuestros momentos más oscuros, nuestras contradicciones. Al traer luz a esas zonas ocultas, descubrimos que no eran enemigos, sino guardianes. Emociones que nos protegían, reacciones que nos ayudaron a sobrevivir. Y cuando las miramos con compasión, ya no tienen poder sobre nosotros. Se integran, se transforman, y con ello, recuperamos piezas valiosas de nuestra identidad que habíamos dejado atrás. La sanación, entonces, no es un destino, sino un proceso continuo. Es como una espiral. Volvemos a ciertos temas, a ciertos dolores, pero cada vez desde un nivel más alto de conciencia. Aprendemos a ser pacientes con nosotros mismos, a no exigirnos perfección, a celebrar cada avance por pequeño que sea. Y en esa paciencia, en esa ternura interior, encontramos una paz nueva, una dulzura que antes estaba enterrada bajo la dureza del juicio. También descubrimos que, al sanar nosotros, ayudamos a sanar al mundo. No desde un lugar de arrogancia, sino desde la conciencia de que somos parte del todo. Nuestras heridas no son únicas. Son parte del dolor colectivo. Y nuestra sanación no es solo personal. Es un acto de amor que se expande, que alcanza a otros, que suaviza la energía que compartimos con quienes nos rodean. En este punto, nuestras zonas mágicas se vuelven espacios de renovación. Ya no solo nos inspiran, ahora nos sostienen. Nos sentimos más livianos, más enteros, más conectados con la vida tal como es. Sanar desde el interior no significa que nunca más sentiremos dolor, sino que ahora sabemos cómo abrazarlo, cómo escucharlo, cómo dejarlo ir cuando ya no nos sirve. Y así, cada herida se convierte en maestra. Cada cicatriz en símbolo de fortaleza. Cada paso del dolor a la comprensión en una victoria silenciosa del alma. Porque cuando sanamos desde dentro, lo que antes era una carga se transforma en luz. Y esa luz, una vez encendida, comienza a iluminar no solo nuestro camino, sino también el de quienes caminan cerca. Eso es lo que hace real y tangible lo mágico. La transformación suave, profunda y amorosa que nace de nuestra propia conciencia. Después de abrir el corazón a la sanación, descubrimos una verdad esencial. Todo acto creativo que nace desde el alma, todo cambio real, toda manifestación auténtica, tiene su raíz en una sola fuente de poder. El amor. No un amor romántico ni condicionado, sino el amor como estado de conciencia, como fuerza vital que lo atraviesa todo y que, cuando la reconocemos como nuestro punto de partida, convierte nuestra vida en una obra de arte consciente. Wayne Dyer nos conduce aquí hacia uno de los principios más transformadores de su mensaje. La energía con la que hacemos algo determina el resultado mucho más que la acción en sí misma. Si actuamos desde el miedo, la necesidad, el deber o la carencia, creamos desde una vibración baja, limitada, que inevitablemente genera más de lo mismo. Pero cuando comenzamos a actuar desde el amor, desde la abundancia interior, desde la inspiración genuina, desde la conexión con nuestro propósito, lo que creamos está cargado de esa misma frecuencia. Y esa frecuencia se expande, toca, transforma. El amor como energía es inclusivo. No divide, no compara, no excluye. Acepta, une, eleva. Y cuando nos alineamos con él, ya no necesitamos forzar las cosas para que ocurran. Ya no luchamos por demostrar nuestro valor. Ya no buscamos desesperadamente validación externa. Simplemente somos, y desde ese ser, creamos. El arte, las palabras, las decisiones, las relaciones, todo se convierte en expresión del amor que hemos cultivado en nuestro interior. Y aquí se revela otra dimensión de nuestras zonas mágicas. Ya no son solo espacios de sanación o introspección, sino espacios de creación.
espacios desde los cuales manifestamos experiencias, relaciones, caminos. No como quien proyecta deseos egoicos, sino como quien colabora con la vida para dar forma a lo invisible. Creamos desde la unidad, desde el equilibrio, desde el reconocimiento de que somos co-creadores junto con una inteligencia superior. Esta forma de creación no siempre sigue las reglas tradicionales. A veces, lo que el amor nos pide crear va en contra de las expectativas sociales. A veces implica dejar algo que ya no vibra con nuestro crecimiento o comenzar un proyecto que no tiene garantías pero sí alma. El amor verdadero es valiente. Nos impulsa a ser honestos, incluso cuando eso incomoda. Nos anima a construir, incluso cuando no tenemos certezas. Nos empuja a compartir, incluso cuando sentimos miedo. Crear desde el amor es también escuchar la vida. Es darnos cuenta de que no estamos solos en el acto de crear. Que el universo responde, coopera, se ajusta. Las personas correctas aparecen. Las palabras llegan. Las puertas se abren. No por azar, sino porque la vibración con la que estamos actuando convoca esas realidades. Esta no es una promesa de control sobre lo externo, sino una invitación a vivir en sintonía con la fuente de todo lo que es. Una creación desde el amor no se mide por su tamaño, sino por su autenticidad. Puede ser una conversación que cambia el día de alguien, una sonrisa compartida, una decisión tomada desde la verdad, una ayuda silenciosa ofrecida sin esperar nada a cambio. Cuando actuamos desde esa vibración, nos volvemos canales de lo sagrado. Canalizamos belleza, claridad, sanación, expansión. Y lo más hermoso es que cuanto más creamos desde el amor, más amor sentimos. Es un ciclo que se retroalimenta. Cada acción amorosa que realizamos, hacia nosotros mismos o hacia los demás, refuerza la presencia del Espíritu en nosotros. Nos recuerda que no estamos separados de la fuente, sino que somos su extensión activa en el mundo. El amor, entonces, no es una emoción pasajera, sino un campo de energía del que podemos elegir formar parte. Es la materia prima de lo mágico, la frecuencia desde la cual lo invisible se vuelve visible, lo imposible se vuelve probable, y lo cotidiano se vuelve extraordinario. Crear desde el amor es, en última instancia, recordar quiénes somos y permitir que esa verdad se exprese, sin miedo, en todo lo que hacemos. Porque cuando el alma ama, crea. Y cuando crea, expande. Y en esa expansión, que el universo entero respira con nosotros. Después de haber abrazado el amor como fuente de creación, llegamos naturalmente a una dimensión que muchos anhelan, pero pocos comprenden en su verdadera profundidad. La abundancia. No como una simple acumulación de bienes materiales, sino como un estado de comunión con el flujo generoso del universo. La abundancia no es algo que se persigue fuera de uno, sino algo que se activa cuando comenzamos a vivir alineados con nuestro propósito, con el amor y con la certeza de que somos parte de una inteligencia que solo sabe dar. Wayne Dyer nos ofrece aquí una mirada revolucionaria, suave y profundamente liberadora. No somos escasos por naturaleza, sino porque hemos sido condicionados a creerlo. Desde niños se nos enseña que la vida es una lucha, que hay que ganarse el sustento, que no hay suficiente para todos, que los sueños deben moderarse para que encajen en lo realista. Pero todas esas ideas surgen de una mente desconectada del espíritu. Una mente que opera desde el miedo, desde la competencia, desde la separación. La verdadera abundancia comienza cuando dejamos de vivir con mentalidad de escasez. Cuando soltamos pensamientos como no puedo, no es suficiente, yo no merezco, y los reemplazamos por verdades más elevadas. Soy parte del todo, el universo me sostiene, mi energía es creadora. No se trata de un autoengaño, sino de un acto de fe profunda en el orden amoroso de la vida. Porque cuando dejamos de resistirnos, el flujo comienza a llegar. No siempre como lo habíamos planeado, pero siempre como lo necesitamos. El dinero, los recursos, las oportunidades, los vínculos, todo comienza a reflejar ese nuevo estado interior.
porque el universo no responde a lo que decimos querer, sino a lo que realmente creemos que merecemos. Si en nuestro interior creemos que la abundancia es para otros, o que no somos lo bastante buenos, ese reflejo aparecerá en nuestra realidad. Pero cuando comenzamos a honrarnos, a respetar nuestros dones, a dar con generosidad sin miedo a perder, algo se alinea. Y la abundancia empieza a manifestarse, primero de forma sutil, luego de forma clara. Aquí comprendemos que dar es parte esencial de recibir. No se trata de dar desde el sacrificio, sino desde el desbordamiento. Cuando damos desde la plenitud, sin cálculo, sin obligación, nos convertimos en canales del flujo universal. Y ese flujo, por naturaleza, nunca se agota. Todo lo que damos con conciencia y amor vuelve multiplicado, aunque no siempre por los mismos caminos. Este capítulo también nos invita a revisar nuestras emociones frente a lo material. Nos sentimos culpables al recibir, temerosos de perder. Desconfiamos de que algo bueno pueda durar. Estas emociones son señales, no para juzgarnos, sino para observarnos. Porque cada creencia que sostiene una sensación de escasez puede ser transformada. Y al transformarla, abrimos más espacio para que la abundancia fluya con naturalidad. Vivir en abundancia es vivir en gratitud. No cuando todo esté bien, sino como una práctica diaria que reconoce la belleza en lo sencillo, que el valor en lo invisible, la riqueza en lo cotidiano. Es vivir con una conciencia de suficiencia, sabiendo que ya tenemos, que ya somos, que lo esencial nunca nos falta. Y es desde ese estado que atraemos más. No por necesidad, sino por vibración. También entendemos que abundancia no es solo tener cosas. Es tener tiempo, energía, salud, vínculos sanos, paz mental, gozo interior. Y cuando vivimos en armonía con todas estas formas de riqueza, la vida se vuelve generosa con nosotros. No porque le hayamos pedido o merecido, sino porque hemos dejado de interrumpir el flujo con pensamientos de miedo y carencia. La abundancia es, en esencia, una relación de confianza con la vida. Una relación que nos permite soltar, recibir, compartir, expandir. Es vivir como quien sabe que no está solo, que no tiene que luchar, que todo lo que necesita está en camino. No desde la pasividad, sino desde una acción inspirada, ligera, coherente con el alma. Así, nuestras zonas mágicas se convierten en campos fértiles. Cada pensamiento de gratitud, cada acto de amor, cada momento de presencia nutre esa tierra interior desde la cual todo puede crecer. Y al vivir desde esa abundancia silenciosa, nos volvemos ejemplos vivientes de lo posible. No para demostrar nada, sino para recordar a otros y a nosotros mismos que el universo no es un lugar de carencia, sino de posibilidades infinitas. Y que cuando vivimos en armonía con ese flujo, la magia no es una excepción, sino nuestra forma natural de existir. Después de un viaje profundo, revelador, lleno de descubrimientos interiores, llegamos a un punto en el que ya no se trata de adquirir más conocimientos, ni de buscar más técnicas, ni de desear otra vida. Este último tramo del camino no apunta hacia el futuro ni hacia una meta que aún falta por conquistar. Es un regreso a nosotros mismos, a lo esencial, a ese lugar silencioso y sagrado en el que comprendemos que todo lo que buscábamos fuera ya vivía dentro de nosotros desde el principio. Wayne Dyer nos ofrece aquí una revelación serena, envolvente, pero también poderosa. No necesitamos convertirnos en otra persona para acceder a nuestras zonas mágicas. No necesitamos llegar a un estado perfecto, sin errores, sin miedos, sin dudas. Al contrario, lo mágico ocurre cuando nos aceptamos completamente, cuando nos permitimos ser lo que somos con amor, sin condiciones, sin máscaras, sin exigencias. El viaje interior que hemos recorrido no ha sido una escalada hacia lo alto, sino un descenso amoroso hacia lo profundo. Un recordar lo que habíamos olvidado. Un quitar capas, estructuras, creencias, hábitos que ocultaban la verdad más simple. Ya éramos luz, ya éramos amor,
ya éramos parte del todo. No teníamos que ir a ningún lugar, solo teníamos que volver a casa. Ese regreso a casa no es un sitio físico ni un momento específico. Es una frecuencia, un estado de conciencia, un modo de estar presentes en la vida con todo lo que trae. Es abrir los ojos y ver el mundo no desde el juicio, sino desde la unidad. Es mirar a otros y reconocernos en ellos. Es dejar de luchar contra lo que es y aprender a fluir con lo que hay. No desde la resignación, sino desde la profunda comprensión de que cada experiencia, cada persona, cada instante, tiene un propósito en el despertar de nuestra alma. Este estado no es estático. No es una cima desde la que ya no descendemos. Hay días de claridad y días de sombra. Hay momentos de conexión total y otros de olvido. Pero la diferencia ahora es que sabemos cómo volver. Sabemos que no importa cuán lejos parezca que hemos ido, siempre podemos regresar. A la quietud, a la confianza, a la intuición, al propósito, al amor, a la magia. También comprendemos, con humildad y gratitud, que no estamos solos. Que somos parte de una red invisible de seres que también están despertando, sanando, recordando. Y que nuestro trabajo interior, nuestro proceso personal, tiene un impacto más allá de nosotros mismos. Cada vez que elegimos el amor en lugar del miedo, la luz en lugar de la oscuridad, estamos colaborando con la transformación de la conciencia colectiva. El regreso a casa es, entonces, un acto de rendición gozosa. Dejamos de correr. Dejamos de luchar. Dejamos de tratar de demostrar algo. Simplemente somos. Nos sentimos en paz sin que todo esté resuelto. Nos sentimos completos sin ser perfectos. Nos sentimos guiados sin saber todos los detalles del camino. Porque hemos aprendido a confiar. Porque hemos recordado que la vida, en su profundidad más verdadera, no es un problema por resolver, sino un misterio por vivir. Al final, lo mágico no es lo espectacular ni lo lejano. Lo mágico es lo cotidiano vivido con conciencia. Es la sonrisa que damos cuando nadie lo espera. Es el silencio que escuchamos cuando todo afuera hace ruido. Es la decisión de mirar hacia adentro cuando el mundo nos empuja hacia afuera. Es ese instante de gratitud sin motivo. Ese respiro profundo que nos conecta con el ahora. Esa certeza silenciosa de que todo está bien, incluso cuando no entendemos cómo. Ese es el regalo de tus zonas mágicas. Mostrarnos que no hay que ir lejos para encontrar la plenitud. Basta con volver al corazón. Con vivir desde el alma. Con recordar que el poder, la guía, la abundancia, la paz, ya están dentro de nosotros. Siempre lo han estado. Y ahora que lo sabemos, ahora que lo hemos sentido, ya no hay vuelta atrás. Porque una vez que hemos despertado a la verdad de quiénes somos, la vida ya no puede vivirse como antes. Desde este lugar, todo cambia. No porque el mundo sea distinto, sino porque nosotros lo somos. Porque hemos vuelto a casa. Porque hemos despertado a la magia. Y esa magia, silenciosa, eterna, inagotable, es y siempre ha sido nosotros. Si quieres seguir cambiando tu forma de ver el mundo, suscríbete.